La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. No se hagan esclavos de los hombres. No soy yo quien se los dice. Es la palabra de Dios. Es el Señor mismo. Nosotros debemos de buscar la libertad. Fíjense, déjenme antes de leer la palabra de Dios. Uno viene caminando, independientemente de la denominación que tú estés, ya seas católico, testigo de Jehová, mormón, adventista, evangélico, todos sin excepción, venimos buscando al Señor, siguiendo al Señor, pero teniendo en cuenta lo que dice la palabra de Dios es de que Cristo nos lleva a toda la verdad. Entonces, en la mayoría de denominaciones, por no decir en todas, uno siempre tiende a querer gobernar la iglesia. De hecho, se acepta así. Así se acepta. O sea, el hecho de que hay un pastor y el pastor siempre está compartiendo la palabra de Dios, que eso es bueno, ¿verdad? En el caso de las iglesias evangélicas, en la iglesia católica, los sacerdotes que son los que comparten la palabra de Dios, todos sin excepción, el que comparte la palabra de Dios, eso es bueno, sin excepción. Cuando hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿ok? Entonces, en la carne nosotros siempre tendemos a criticar, a condenar. Así somos. El que dice que no es un mentiroso, porque la palabra de Dios dice eso. En nosotros habita el pecado. Todos sin excepción tendemos al orgullo, a la vanidad, todos sin excepción. ¿Ok? Entonces, es por eso que el único que nos puede llevar a toda la verdad es Cristo. Entonces, fíjense bien, en el tiempo de Moisés, Dios les da la ley al pueblo de Israel. Entonces, todo esto, desde Moisés hasta Juan el Bautista, se debía de predicar la ley. ¿Ok? Todo eso es sombra y figura de lo que iba a venir a ser Cristo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, todo lo que está ahí escrito, no nada más desde Moisés, porque todo está desde Génesis, ¿ok? Pero para no perderlos, tomando en cuenta lo que está escrito desde los 5 libros que escribió Moisés, ahí es donde comienza la ley. Todo eso es sombra y figura de lo que ahora viene a ser en el Nuevo Testamento Cristo y el Espíritu Santo. Israel, Sión, el monte de Sión es Cristo, Sión es Jerusalén, Jerusalén es la iglesia, Moisés, Josué, Aarón, todos los profetas son figura de Cristo, todos. Entonces, se los voy a decir en simples palabras. Nosotros tendemos a ser esclavos de los hombres, tendemos a seguir pensamientos de personas, ya sea en el mundo o en la iglesia. Todos tendemos a seguir un pensamiento de alguna persona. Por ejemplo, en el mundo las personas les atraen a pensamientos tal vez de filósofos, de matemáticos, de astrólogos, de científicos, y esos pensamientos de alguna forma influyen en las personas. En la iglesia, lo que debe de influir en nuestra mente y nuestro corazón es la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Yo por eso siempre les digo, lean la Biblia, que es la palabra de Dios, y hagan de cuenta que ustedes son una computadora
Y cuando leen toda la Biblia, le están metiendo todos los programas, aunque no lo entiendas. Ya el Espíritu Santo se encarga de ordenar todos esos programas en tu mente y en tu corazón. Vamos a decir que tú eres el RAM. Ahí es en donde trabajas, en el RAM. Entonces, en la computadora. Entonces tienes todos estos programas. Cuando lees la Biblia, tú eres la computadora. Entonces ya vas abriendo los programas en el RAM y vas conociendo. Ya tu persona, tu alma, va siendo conducido a todo el conocimiento de Dios. O en simples palabras, sigue a Cristo, no a los hombres. Así de simple, sigue a Cristo y no a los hombres. No me sigas a mí, sigue a Cristo. Yo comparto la palabra de Dios. Yo por eso les digo, a mí el Señor me revela su palabra. Yo lo comparto con la iglesia, pero no es a mí a quien deben de seguir, es a Cristo. Entonces ya una vez, todos nosotros somos miembros de la iglesia. Por ejemplo, en mi caso, yo comparto la palabra de Dios. Tú, en tu caso, tal vez, muy probablemente lo sepas, sabes cuál es tu trabajo. Todos somos indispensables. ¿Okay? La cabeza es Cristo, pero todos nosotros somos un cuerpo. Entonces, lo que yo hago es para beneficio tuyo. Lo que tú haces es para beneficio mío. Por ejemplo, yo les digo siempre, oren por mí, ¿verdad? Esto es un mandamiento de Cristo. Fíjense, hay algunas personas que por alguna razón, este estudio lo voy a hacer en dos fases, porque voy a hacer dos videos. Hay personas que por alguna razón tienden siempre a criticar a los católicos. ¿Verdad? No, es que estos le piden a la Virgen, le piden a los santos. Déjenme decirles, hermanos, que eso es bíblico. ¿Ok? Ahora de que Santo Tomás o San Ignacio de Loyola o San Judas Tadeo, de que si están con el Señor o no, eso no es nuestro problema. ¿Ok? Lo más importante es en dónde estamos nosotros en relación con el Señor para juzgar. Entonces, yo les decía que la intercesión de los santos es bíblica. Y fíjense, no les voy a dar, no es el caso, no estoy haciendo este estudio. Pero, por ejemplo, Cristo les dice a sus discípulos, oren. Por ejemplo, cuando está con la mujer samaritana, viene, el Señor habla con ella, le revela su vida, ella va y les habla de Cristo y viene una multitud para con Cristo, ellos creen. Entonces les dice a sus discípulos, oren para que el Señor mande, dice, porque ya la cosecha está lista. Cristo dice, oren en todo momento. Pablo dice, oren por mí para que se me abra oportunidades para predicar el Evangelio. Entonces, es necesario orar unos por otros. Cristo pide por nosotros, pero Cristo nos dice, oren. Entonces, pidan unos por otros. Entonces, es bíblico, ¿ok? Eso es bíblico. Entonces, ahí donde un hermano tiene ignorancia en relación a cierto aspecto, vamos a orar unos por otros, ¿verdad? Y no necesariamente pretender gobernarlos. A ver, ven acá, tú eres un ignorante, te voy a decir para que no seas tan tonto. Mira, esto es así, 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 así. Lo más probable es que tú no sepas toda la verdad y lo más probable es que tú también seas un ignorante, así como yo.
Entonces, eso no es amor, hermanos, ¿ok? Cuando andamos en la carne, todos tendemos a eso, todos, sin excepción, ¿ok? Yo soy culpable de eso, lo admito, y de hecho, toma tiempo a veces a la palabra de Dios para llegar a entenderla. Entonces, cuando nosotros andamos queriendo gobernar la iglesia, no estamos obedeciendo al Señor. ¿Ok? Se lo voy a hacer en dos fases. ¿Ok? Les voy a dar primero las escrituras en relación a lo que las personas, todos tendemos a hacer para gobernar a la iglesia. El que gobierna la iglesia es Cristo. ¿Ok? Y Cristo nos da su espíritu para que a donde nos lleve el espíritu, para allá vamos. Entonces, el único gobernante es Cristo. Entonces, si tú estás en un lugar, tú escuchas la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender la palabra. Yo te puedo aquí explicar y explicar y explicar, pero si el Espíritu de Dios no te abre el entendimiento, nunca lo vas a entender, por más que me esfuerce. Es Dios el que abre el entendimiento para que puedas entender las Escrituras. Y todo comienza con esto, a que tú dobles tu rodilla y le digas al Señor, Señor, soy un ignorante, soy un pecador, ayúdeme. No me importa cuánto tiempo tengas yendo a la iglesia, congregándote. Dile al Señor, Señor, soy un ignorante, soy una ignorante, enséñeme su palabra, deme entendimiento, Señor. ¿Ok? Entonces, en la medida que tú eres honesto, honesta, en la medida que tú eres manso y humilde, te haces como un niño, como una niña. El Señor te abre su entendimiento cuando Él quiere. ¿Ok? Entonces, vamos déjame ver, a Gálatas, no, en Lucas. Voy a comenzar con estos dos versículos, dos versículos. Lucas 4:18, hablando Cristo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Ok? Entonces fíjense bien, nosotros cuando no tenemos la mirada en Cristo Jesús, somos cautivos de Satanás, nos tiene dominados. ¿Y qué hace? Nos oprime. No somos libres, nos tiene lazados con el pecado. Entonces tú, por ejemplo, tú puedes ir a misa, confesarte, a comulgar y ser esclavo del pecado. Porque no es eso lo que te lleva a la salvación. No, eso no es lo que te hace salvo. Lo que te hace salvo es reconocer quién eres, un pecador, una pecadora, y decirle, Padre mío, perdóneme porque soy un pecador, una pecadora. Señor, abra mi entendimiento para entender el Evangelio, y el Evangelio no es otra cosa que Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti, Él, para librarte de la esclavitud del pecado. Es Cristo quien te saca de la esclavitud del pecado para que ya dejes de ir a confesar los mismos pecados. Cristo es quien nos saca de ahí, pero solo cuando ponemos la mirada en Él. Esa es la forma. Y Cristo lo dice, están dos personas en el templo y uno dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. El otro, el publicano, decía, Señor,
ten piedad, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Cristo dijo que el que se enaltece va a ser humillado. ¿Dónde empieza la humillación? Precisamente con el pecado. Por eso no puedes dejar ser esclavo del pecado. Ahí eres humillado. Somos humillados cuando queremos nosotros justificarnos para con Dios porque hacemos obras, no, hermanos. Es reconocer que somos pecadores y que solamente a través de reconocer a Cristo, el Hijo de Dios, que Él llevó nuestros pecados, entonces cuando hacemos eso pasa algo sobrenatural en nuestras vidas. Dios empieza a poner pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero también es responsabilidad nuestra acudir a esos, o sea, obedecer a esos pensamientos que vienen de Dios en cuanto al amor. Pero es Él el que pone el querer y el hacer. Y ya lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. ¿Ok? ¿Para qué? Para no engrandecernos. Yo sí sigo al Señor. No. Dios nos guarda de todo eso. Reconozcamos quiénes somos. Entonces, fíjense bien, y en la medida que hacemos eso, Cristo nos saca de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Y también, en la medida que hacemos eso, los predicadores no se van a enseñorear de nosotros. No sé si ustedes han mirado videos en relación a estos falsos profetas, a los que andan enseñando mal. Predican el evangelio, pero también predican la idolatría, el amor al dinero. ¿Y qué hacen? Se enseñorean de las pobres ovejas que andan perdidas precisamente por seguir a falsos pastores, o tal vez precisamente porque no quieren dejar la idolatría en su corazón. ¿Ok? ¿Y qué hacen? Se enseñorean de ellos y aún hasta el mismo mundo se burla. Como estos falsos pastores no solo se enseñorean con falsas doctrinas, sino que les traen versículos para sacarles el dinero que es para vivir, con sus familias. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad del pecado, libertad de los falsos profetas. ¿Ok? Yo todo esto se los voy a compartir. Vamos primero, yo les voy a dar puros versículos en relación a la salvación a través del Evangelio y no por obras de la ley. Gálatas 1 del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si a nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, fíjense bien, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Acuérdense de esto. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 2, 4 y 5. Solamente les voy a hablar de Gálatas, ¿ok? Les voy a dar puros versículos en relación a eso. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros, en el 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, al apóstol, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, a enseñarles sobre la ley. Todo lo que tiene que ver con diezmo, con ofrendas, con los 10 mandamientos, con los sacrificios, con todo lo que tiene que ver con la circuncisión, en guardar los días, los meses, los años, todo esto es la ley, ¿ok? Entonces dice Pablo, si tú vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 3, 2 y 3. En Gálatas igual. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, en el 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo fue colgado de un madero. Él se hizo maldito por nosotros. 3:24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida ya la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4 del 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardan los días, los sábados, los domingos, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. 16 y 17. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 5:4. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia
habéis caído. 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mateo 20, 25 al 28. Fíjense bien, entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, de las naciones, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Fíjense bien, estos son potestad. ¿Contra quién es nuestra lucha? Contra potestades. Fíjense bien, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Cristo se hizo siervo de nosotros. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense bien, Proverbios 6, del 6 al 11. Antes de decirles este versículo, fíjense bien. ¿Quién te gobierna a ti? ¿Es tu pastor? ¿Es tu pastor? ¿O es Cristo? ¿O es Jehová? ¿Quién te gobierna? Ve a Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso. Esto es a los que están dormidos, que no estudian la palabra de Dios, no oran. ¿Ok? Ve a la hormiga, oh perezoso. O andas en el mundo, esos también andar en el mundo, son los que están dormidos. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pobreza espiritual, o sea, no vas a tener paz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tienes la palabra de Dios. Entonces, si tú no recoges comida, cuando hay comida para los tiempos malos, cuando vengan los tiempos malos, vas a sufrir y no vas a encontrar la paz. ¿Por qué? Porque no fuiste como las hormigas. Entonces debes de llenarte de la palabra de Dios, orar, para que cuando vengan los días malos, ahí esté Cristo Jesús contigo, dándote gozo, dándote la paz. ¿Por qué? Porque Él es paz. ¿Ok? Entonces voy a terminar este estudio, este primer capítulo, lo voy a hacer en 2, diciéndote que no te dejes gobernar por ningún hombre, ¿ok? Que sea Cristo con su palabra, que sea Jehová el que te gobierna. Y fíjate bien, Él nos da su Santo Espíritu y es el Espíritu el que nos conduce precisamente a Él, a nuestro Padre y a Cristo. Entonces, Él no anda ahí dándonos palazos o no. Él nunca anduvo dándole duro a nadie. Él anduvo defendiendo a los pobres, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, de los religiosos, los que se enseñoreaban del pueblo. ¿Ok? Entonces, así es necesario que vayamos caminando poco a poco y ya una vez que llegamos al conocimiento de Dios, no regresar
a la ley, no regresar o querer nosotros gobernar la iglesia de Dios. Es Dios quien gobierna su iglesia a través de su Santo Espíritu y de su palabra. Yo comparto su palabra, pero no soy yo, es Él el que les habla a través de su palabra, no de la mía. ¿Ok? Termino este capítulo y ahorita continuamos con el 2. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.